Hola, amigos de YouTube, aquí su amigo KaiserKart. Trayéndoles una crítica más al canal. Esta vez será una crítica a la audioserie conocida como Invasión, del usuario conocido como John Rand. Esta crítica me la habían pedido hace mucho tiempo y ahora decidí hacerla por el hecho de que me tomé el tiempo de analizarla. Quiero ser directo en varios aspectos, pero sobre todo lo diré desde el comienzo, desde el ya. Invasión es una serie la cual directamente enfatiza más que nada en sus efectos y en la edición más que en la historia, por lo menos, en lo que yo llevo de historia, lo cual son 9 capítulos vigentes. Es una historia la cual no se centra tanto en la narrativa, en sus personajes o en su evolución. Todo está bastante mal planteado y no sé si esto fue adrede o no. Lo que sí puedo llegar a decir es que tiene un tipo de guión consistente y logra ser bastante sólido para poder sostener la trama o el argumento principal de la serie, pero de resto tiene demasiados problemas en general. No voy a obviar el hecho de la edición está bien hecha, pero el argumento es bastante poco consistente. Sinceramente lo considero un desperdicio en demasiadas cosas de las que propone. Repito, edición está bastante bien hecha y no voy a meterme en ese aspecto, fue mejor, pero lo mejor que tiene esta historia para entregar, pero el resto realmente no lo es. La historia, arcos, tropos y forma de conectar a los personajes es demasiado inconsistente, vacía y muy poco profunda, pero a eso ya vamos a saltar ahora. Por lo que empecemos a analizar los puntos y veamos cuáles serán los aspectos que resalte. 1. Historia. La historia de Invasión nos sitúa desde el punto de vista de un personaje conocido como Alex. Es el primer personaje que conocemos. No hay mucho que decir más allá de que es un metiche que le gusta escuchar conversaciones ajenas y mientras lo hace escucha la situación disfuncional que viven sus padres. El sujeto en ese momento desarrolla pues un poco de su punto de vista del mundo, así como también enseñar de que como todo niño con situación disfuncional de padres que se están divorciando, nada parece importarle, todo no le toma relevancia las cosas las cuales debería. Seguramente esta parte no se me hizo muy particularmente mala ni buena, es simplemente una introducción al personaje, así que bueno, si tuviera que proseguir se nos introduce a una personaje llamada Karen. Dicha personaje es el talón de Aquiles de la serie, en el mal sentido, ya verán por qué. Prosiguiendo con los personajes. Un poco después que Karen aparece, se nos menciona que resulta ser la novia del protagonista, con quien ha sostenido una relación duradera. Dicha relación tiene la confianza suficiente como para que después de saludarse e ir al colegio, vayan a tener relaciones sexuales dentro de la escuela. Otra cosa a destacar en la serie es que durante la misma se hace mucho énfasis en que Karen es una persona inteligente, que todo lo sabe y todo lo puede, ya que en palabras de Alex, si Karen lo dice, así es porque si no, yo me equivoco. Esto es algo que durante toda la serie es la plot armor de los personajes. Prosiguiendo con el resumen, Alex y Karen, después de tener relaciones sexuales y ser sorprendidos por su maestra, ella decide simplemente llamarles la atención. El capítulo prosigue con Karen hablando con Alex, hasta que de pronto, sin que nadie lo espere, al colegio entra un monstruo, uno feo. Entonces aquí empezamos con una incógnita. Cuando el monstruo come humanos entra al edificio, tanto Alex como su profesora se asustan, debido a que por lo dicho por los personajes, este apareció como un tipo de ruido de pasos. El problema aquí es que Karen automáticamente ya se hacía una idea de qué era y cómo evitarlo. Por lo que ella hace un plan para poder salir airosa de la situación con su novio y con su profesora. Así es. Como ustedes escuchan, una niña puberta de 16 a 17 años tomó el control de la situación, liderando todo para evitar las catástrofes. Esto muestra que la personaje tiene un problema, ya que ¿cómo se supone que una adolescente puede deducir tanto con solo ruidos? Entiendo que hayan personas superdotadas, pero eso ya es intuición sobrehumana. Parece como si tuviera una precognición de ver el futuro. Este es un problema que se repetirá durante toda la serie en sí. Entonces, prosiguiendo, la profesora saca a Karen y a Alex de ahí, para luego al día siguiente Alex acabar con los militares, debido a que el incidente del día anterior era algo secreto, por lo que no muchos civiles podían saberlo. Ahí ellos llegan a la conclusión de que Alex y Karen tienen que irse de ahí a una casa de seguridad. Una vez son escoltados por fuera del refugio, se les muestra a los protagonistas un video de un monstruo sobrehumano atacando y comiéndose una patrulla. En ello los personajes son arrinconados por los monstruos gigantes, los cuales hacen mierda todo. Lo normal, donde la profesora pide que todo sea un sueño, y lo mismo con Karen, ellos ruegan que sea un sueño.
Lo que no me queda claro de esa escena es cómo Karen puede decir todas las cualidades del monstruo y llegar a conjeturas tan técnicas y específicas. Es una disonancia narrativa con el momento, es un problema que me quitó demasiado la inmersión. Lo más increíble es que Karen hace uso de su inteligencia y llega a deducir el patrón de comportamiento de las criaturas, a pesar de nunca haber interactuado con ellas y solo haber visto sus lados hostiles, ya que fue todo lo que vio. Lo hostiles y peligrosas que son dichas criaturas, no fue nada más que eso. Sería imposible que ella deduzca todo eso solamente por los loles, esto es algo demasiado forzado y arruina la tensión. Hay monstruos destruyendo todo por todas partes y jamás se llegan a explorar del todo. No hay absolutamente ninguna razón lógica o probable por la cual una niña que apenas ha interactuado con uno sepa su patrón de comportamiento y demás cosas. Es simplemente algo demasiado incoherente que no queda. Debo decir también que esta serie comete este error demasiadas veces. En general, esta personaje realmente parece estar completamente beneficiada por el guión en general. No es algo que me guste y que me agrade, simplemente es algo que está demasiado forzado y a largo plazo queda mal. Esta es la principal problemática de la serie, pero seguiré avanzando con el resumen para no enfocarme aquí, ya que planeo hacer una barra específicamente para criticar a la personaje de Karen. Nuevamente durante el capítulo, cuando los personajes llegan a la gasolinera. Se puede notar cómo el guión beneficia a Karen de nuevo, porque uno de los militares que escoltaba a Alex, le cuestiona por qué de su seguimiento a Karen. En palabras resumidas de Alex, si la chica habla y dice es porque así es, y nada puede ser lo contrario a lo que ella diga. Alex es como si le diera la razón a Karen en todo. Debo decir que esto muestra la personalidad vacía del personaje, haciendo que se apoye en Karen, como si esto fuera una relación tóxica. En el siguiente capítulo tienen una charla sobre los monstruos, donde otra vez Karen hace uso de su extraña inteligencia. Dando cátedra de cómo son, cómo se comportan y de lo que pueden o no pueden hacer. En este punto yo ya estaba planteándome demasiadas cosas. Y no precisamente positivas. Es simplemente algo demasiado extraño ver cómo esta personaje tiene tanto el guión de su lado. Parece que automáticamente ella es quien dirige la historia de una forma u otra, en el mejor sentido de la palabra, debido a que directamente da a entender de que es esa clase de personaje de no importa qué situación sea, ella siempre va a salir. Es una Mary Sue directamente, y eso ya está mal. No hace falta decir por qué razón estos personajes están mal escritos, o el 90% de las veces nunca son llevados bien. Ese 10% nunca lo he encontrado, así que si alguien quiere darme ejemplos de Gary y Stu, sea bien escritos, dígamelo en los comentarios. De resto voy a proseguir diciendo que directamente la inteligencia de este personaje me parece bastante conveniente y demasiado irritante. Del hecho de que ningún otro personaje puede aportar nada, obligatoriamente tiene que ser esta de acá, y eso durante toda la serie genera un problema. Durante este capítulo, conocemos el pasado de los personajes así como su sentir y trasfondo. Debo decir que no es la gran cosa, llega a ser lo suficiente como para que medianamente me importen, pero más allá de ello. No, después de enfatizar en la relación tan tóxica que tienen estos dos. De resto, otra vez Karen actuando con su inteligencia regalada por el guión, explicando más cosas. Esto ya empieza a ser demasiado irritante. Es una personaje demasiado monotemática que hace que la serie no pueda sostenerse bien. La chica llega a conjeturas tales, que ya se hace una idea de que deben capturar a una cría y estudiarla para entenderla. Yo me pregunto, ¿cómo sabe que estudiar una cría es buena idea? ¿Qué garantía tiene de que la cría no vaya a explotar mientras la abre? Entre otras interrogantes que se me vienen a la mente, son cosas que la historia no sabe llevar bien. Después ellos trabajan en el refugio donde están, para fortificarlo y ser abandonados por los militares. Realmente para mí esto es algo demasiado por lo que omitiré detalles de la escena. Más diálogos expositivos sobre la inteligencia regalada de Karen, además de planificar cómo capturar a las crías. Simplemente por todo lo mencionado, hace que no me pueda tomar nada de esto en serio. La verdad es que me estaba resultando algo demasiado pesado. Después la pareja coge y la profesora habla con su madre, contando la situación. Después de todo ello la mujer sigue con sus planes, además de que vemos que al autor le gusta la época de los 80 porque los personajes ven volver al futuro. El capítulo siguiente es el del típico capítulo donde buscan hacer un plan, el cual claramente va a salir mal. Este fue el único capítulo donde las cosas se sintieron reales y la inteligencia de Karen no sirvió de nada, pero de ahí en más no fue bueno ni malo. Solo fue un capítulo más. Cabe resaltar que el herido fue Alex. En eso Karen va a un hospital a buscar medicinas para Alex.
Este fue el peor capítulo de la serie. En este capítulo la mencionada se dedica a buscar medicina a lo largo de todo un hospital por temas de insumos no los pudo encontrar así de fácil las cosas, dificultaronlos un poco de su inteligencia para poder hacerlo para añadir más tensión a la situación dentro del hospital se acaba colando un monstruo grande un kaiju porque al final del día es lo que son estas criaturas las que generan destrozos y devoran humanos. Y en ese momento la chica está Karen mientras estaba caminando por el hospital intentando encontrar las medicinas en lo que ella intentaba no morir se encuentra una enfermera y a un soldado teniendo relaciones sexuales es cuanto menos una de las peores partes de la historia puesto que la verdad no sé a qué aporta y no sé qué busca va a ser el autor con esto pero es lo que había en cuanto a otra cosa más que decir aquí se ve que Karen es una personaje cuanto menos contradictoria debido a que en este mismo capítulo se le coloca la difícil decisión de dejar vivir a todas las personas del hospital o directamente dejarlos morir a manos del monstruo mientras ella escapa entre medio de eso la enfermera que estaba con el soldado le piden ayuda para salir de la situación y ella directamente le cierra la puerta en la cara dejándolos completamente a su suerte para que el monstruo se los coma mostrando directamente que la personaje es una completa psicópata y antisocial mal de la cabeza es realmente alguien bastante cuestionable la cosa que no ayuda para nada es ver que después de que pone a llorar en un rinconcito como si lo que hubiera hecho esto estuviera mal y eso no tiene sentido porque o sea alguien que mata o deja morir a tantas personas sin sentir ningún tipo de remordimiento no debería llorar voy a dudarlo absolutamente lo mismo no debería tener pesadillas en general y aquí es lo que ella hace y ya comienza a tener pesadillas sobre lo que hizo. Esto es una contradicción bastante grande en la personaje, ¿cómo demonios ella siente arrepentimiento de dejar morir a tantas personas? Resulta algo demasiado forzado y antinatural, la personaje en sí es una contradicción andante y una Merisu. Sinceramente tiene demasiadas fallas su argumento y construcción, aún en los flashbacks que se nos muestran de ella no se nos dice absolutamente nada. La historia después de eso prosigue introduciendo al compañero de curso de Alex y Karen, personaje el cual es totalmente irrelevante, su aparición no aporta nada a la saga argumentativa de la historia. Su existencia es irrelevante, no aporta ni da algo es un personaje que si lo quitas, la historia seguiría siendo exactamente la misma. No sería relevante ni mucho menos intrigante, es solo un personaje que es contextual pero por la información y poca exploración que se nos da del personaje, no significa nada directamente no sé cuál es su propósito en la historia. Es algo desconocido para mí y realmente no sé a qué aporta. Después la historia hace bien sus hilos argumentativos introduciendo a los padres de Alex el protagonista, pero no se explora nada de ellos, solo se usan de referente para poder conectar subhistorias, pero más allá de ello. El uso para ellos es algo incompetente es algo totalmente inútil, no aportan nada. Parecerá monótono que lo repita, pero su aporte narrativo es cuanto menos nulo por las siguientes razones. Al principio de la historia, estos personajes aportaban solamente el decir que el protagonista vivía en una familia rota. Después por razones extrañas del guión que no se nos expone, no se nos dice cómo ni el por qué, ahora sienten un repentino apego por Alex y cómo eso afecta su forma de ver. Solo se nos dice por encima su pasado. Entonces la introducción de estos personajes es algo nulo. De ahí en más no tienen más aporte narrativo y peca de exceso de fallas, los padres son personajes desperdiciados. No se desarrolla nada, siguiendo con el resumen de la crítica. La historia prosigue con estos personajes cruzándose con supervivientes de la masacre que dejó Karen. Estos se reúnen y empiezan a viajar juntos, es demasiado forzado que los padres de Alex se acuerden que se quieren y planeen ser una familia feliz de nuevo, cuando al principio de la historia, se usaba el recurso para mostrar los lados más tóxicos de dicha familia. Durante toda su subtrama va de cómo quieren acercarse a su hijo pero el contexto no los deja, la historia sería la misma con o sin ellos, no aportan nada y el desarrollo es nulo. Dejando esa subtrama de lado, voy a tomar otra subtrama más. La cual es la subtrama del embarazo de Karen, que después de tanto coger ella queda embarazada de Alex. Debido a que ella siempre quiso quedar embarazada del joven, hace falta decir que esto solo rebaja más a la personaje de Karen dejándola en un punto de incoherencia. Simplemente no es el mejor punto de la historia, durante todo el pasar de los capítulos solo se trata el tema del embarazo un par de veces. Así que pasaré de ella porque no llega a nada. Retomando entonces más cosas de la historia, está que en un punto los protagonistas encuentran un punto seguro donde los secundarios opinan sobre la hermosa relación que tienen Alex y Karen. En mi sincera opinión, esto está demasiado forzado y me llega a fatigar que siempre estén adulando a Karen.
Ayuda menos que se refieran a su relación como funcional, cuando es todo lo contrario, es una relación de manipulación, mentiras y engaños. Es cuanto menos algo exageradamente turbio. En pocas palabras, los personajes avalan cosas que no deberían. Con todo lo expuesto yo saldría corriendo de semejante dúo de locos, pero bueno. La historia después de eso prosigue y se monta uno de los mayores sinsentidos en todo este trayecto de incoherencias. En posteriores capítulos aparece una japonesa llamada Aki con una katana mágica corta monstruos. Para empeorar las cosas, no hay contexto, razón o siquiera una razón lógica para meter a esta personaje. Solamente es forzarlo todo aún más. Por lo que solamente puedo decir una cosa en general: ¿qué necesidad de meterla? No lo sé. Su participación con el elenco se reduce a hablar con Karen, debido a que convenientemente Karen sabe español. Después de todo esto, los protagonistas acaban en un aeropuerto, donde planean escapar con otro grupo de supervivientes para así poder sobrevivir mejor. El capítulo termina con que los militares sobrevivientes de lo de Karen y los padres de Alex se encuentran con estos, entonces todos se apuntan a matar, y en eso acaban los 9 capítulos de Invasión. Dos personajes. Aquí no voy a ser abundante, porque en la historia abarqué mucho de ellos, pero los mencionaré por encima, así que empecemos. El primero es Alex, el personaje el cual el relato usa de referencia para que veamos las cosas desde su punto de vista. Es un personaje plano y solamente se reduce a lamerle los ovarios a Karen. Todas sus participaciones o acciones se reducen a estar con Karen. Sin Karen en pantalla, Alex es como el meme del gato. Ya saben, ese meme de no hace nada. De resto, el personaje no brilla ni consigo mismo ni con ayuda de alguien más. La problemática es que lo que la obra nos dice de él, no es absolutamente relevante para nada. Tampoco le vemos tener una evolución durante toda la temporada. Nunca hace algo por sí mismo. Todo se reduce a ser un títere de Karen. El sujeto nunca, pero nunca hace algo por su cuenta o hace cuestionamientos. Es un personaje plano por el cual no siento que valga la pena seguir hablando y diciendo cosas. Realmente siento que perdería el tiempo de forma bastante desagradable, por lo que de resto en serio no quiero decir nada más de él. Pasando a la siguiente personaje. Karen, ¿qué decir de ella que no haya dicho? Realmente es todo el problema de Invasión. No tiene sentido nada, es la personaje más incoherente, peor escrita, peor dirigida y peor tratada. Al estar ella en la ecuación jamás se puede sentir la tensión ni la parte supervivencia. Porque ella siempre sabe qué hacer, es un problema constante y una enorme problemática. Por lo que sinceramente no abundaré en Karen. Ya dije lo que tenía que decir de ella, así que pasemos a la siguiente personaje. La profesora. Es uno de los personajes más desperdiciados del relato. Simplemente todo lo que ella hace, carece de sentido. Es aquella personaje que intenta hacer la voz de la razón, pero al final siempre acaba siendo completamente opacada por Karen. Todos los esfuerzos, intentos y cosas que hace el autor para intentar resaltarla como figura de autoridad o sabiduría, quedan completamente anulados por el hecho de que ella sigue a Karen, está totalmente obligada a ser el satélite de Karen. Como todos los demás personajes, ella no sabe brillar, debido a que la personaje mencionada arriba es la que lleva toda el epítome central del argumento. La única cosa que se nos dice de su pasado es que compartió un pasado militar con el padre de Karen, nuevamente mostrando que el autor no sabe hila a los personajes de una forma orgánica entre sí y obligatoriamente tiene que estarlos conectando. De esta manera tan incoherente, para mí no aporta absolutamente nada el recuerdo traumático de la mujer donde veía la muerte del padre de Karen. Nuevamente todo esto yo siento que es una forma demasiado forzada de hilarlos. Esta mujer intenta ser uno de los pocos personajes femeninos fuertes que hay, pero directamente acaba siendo reducido no más que un simple títere de Karen. Es el principal problema de Invasión. No hay más que aportar de ella, más allá de unos diálogos de comedia sexual que intenta hacer, pero queda mal. El compañero de Alex, demasiado genérico e inexplorado, nada que decir. Los padres de Alex, nada que decir, demasiada poca exposición. En fin, hasta aquí los personajes. Aquí, para concluir, digo que Invasión ha sido una serie irregular por su ritmo, errores narrativos y todo lo que posee para ofrecer. No tiene nada bueno argumentalmente y la única razón para verla es la edición. De ahí en más, carece de cualquier propósito o forma argumental, es demasiado molesta a veces y perjudica mucho el ritmo así como el manejo de personajes y escenarios. Todo aquí está mal ejecutado y sobrellevado, todos los elementos se ven y quedan demasiado mal.
Mi conclusión es clara, todo esto está pésimo y solo lo vería por mero morbo o simplemente por la edición, pero en sí no considero que sea algo fresco o interesante de ver. De resto, me despido y espero que tengan un gran día, tarde o noche. Acá Kaiser Car despidiéndose.